Tenemos ya en el módulo 2 las clases, y la clase uno, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la prueba final que usted ya la debía haber efectuado, o va a efectuar, el caso práctico que igual ya lo debería realizar, que muchas personas me preguntaban del caso práctico, que por qué no está la instrucción dentro del caso. El caso como tal, como ustedes saben, se lo explicó en las clases, en el aula. Por lo tanto, eh, simplemente usted revise las grabaciones, en general, la grabación 3 o 4, adelántele para que pueda tener coherencia y buscar justamente la parte medular, que en resumen se trata nada más de completar un documento, ¿sí? El caso práctico fue enviado al chat, el chat donde estamos todos, para que usted lo pueda hacer. Y acá también tiene la información del curso. Entonces ya con eso usted puede desarrollar. Ahora, con el tema del caso del módulo 3, ¿sí? En este caso ese módulo me corresponde. Por lo tanto, ya está, ¿no es cierto?, publicado qué es lo que hay que hacer. Ahí dice el contexto del caso. Hay que leer, obviamente, qué es los datos, qué es lo que nos está pidiendo que hay que hacer y resolver, ¿no? Resolver o contestar las preguntas que se enmarcan acá. Nada más. Entonces ahí están, miren, las actividades son responder estas 5 preguntas, ¿no es cierto? Con base legal, con lo que estamos estudiando, con lo que vamos a revisar, y de esa manera pues ya finalmente se va a evaluar, ¿sí? Entonces esperamos que ya posterior cerrar esto, pues y que ustedes puedan tener ya sus certificados correspondientes. Muy bien, ahora sí, vamos con el desarrollo de la fase número 3, que corresponde a la fase contractual. Bien, entonces para entrar en materia, e ir un poquito ya revisando lo que nos corresponde en esta clase, en estas 3 clases que tenemos, bueno, de la fase contractual. Primero nosotros ya tenemos o venimos con fundamentos de la parte preparatoria, de la parte precontractual, y bien, esos fundamentos nos ayudan para ir atando o cerrando este círculo, este núcleo, ¿sí? Cada una de las fases tiene la importancia y obviamente si nosotros no la tramitamos de forma correcta, pues finalmente en la fase de ejecución contractual, que es la que nos corresponde, vamos a tener diferentes problemas que lamentablemente en algunos casos no se los puede corregir de manera sencilla, en otros no son corregibles porque tienen ya vicios de nulidad, y por lo tanto, pues lo único que se va a ocasionar en estos momentos, pues es tratar quizás de utilizar un mecanismo que se llama, eh, digamos, solventar, ¿cierto? Solventar de alguna manera hasta lo que se pueda, hasta lo que la competencia permita y hasta que sus compañeros también le ayuden, ¿no? Porque generalmente cuando queremos solventar algún tema, pues hay que involucrar a otros compañeros por su grado de competencia, porque intervienen dentro del proceso, porque son parte del proceso. Entonces, hay que conversar en grupo y obviamente en esos casos, pues hay muchos servidores públicos que están muy capacitados y pues lamentablemente no se prestan y dicen no, imposible, no, no se puede y no le aceptamos. Entonces, hasta ahí llegaría la intervención, digamos, de lo que se podría, ¿no? Entonces, para evitarnos todos estos dolores de cabeza que generalmente en lo que se trata de obras públicas, pues es un tema bien complejo, lamentablemente, en otros tipos de servicios también, pero eh, hay que obviamente nosotros tratar en la medida de lo posible de que las cosas que nosotros hacemos dentro de las diferentes fases, pues que se hagan como debe hacerse, ¿sí? Por eso justamente se ha topado, se ha tratado de hablar de todas las fases para que ustedes pues, puedan tener estos elementos que les van a ayudar para la parte práctica, para lo que es ya llevar esta teoría a la parte práctica, que es a veces un tema realmente complejo. Una pizarra con varia información que como ustedes ven al inicio se menciona, ¿no es cierto?, al Sistema Nacional de Contratación Pública y el SOCE, ¿sí?
Y también vemos que se mencionan varios normas, ¿cierto? Varias normas que forman parte de este núcleo de las fuentes del derecho. Sí, esto ya ustedes lo pueden, o quizás ya lo revisaron en la parte de la fase preparatoria, pero ustedes deben entender que estas normas no solo regulan a esa fase, sino a todas las fases y en general a todas las materias de la administración pública, ¿sí? Entonces, este tema de la contratación pública, del Sistema Nacional de Contratación Pública, que viene a ser también dentro de una ley, usted sabe, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las demás fuentes y todas juntas, ¿no es cierto?, forman nuestro sistema, el principio de legalidad, la juridicidad, el principio, ¿no es cierto?, que usted sabe que es fundamental dentro de lo que nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Bien, y luego de eso, acá tenemos diferentes normas dentro de lo que fue la fase preparatoria, ¿no es cierto? Que usted ve, están ordenadas en función de cada una de ellas, de cómo se va efectuando esta fase preparatoria, la planificación, necesidad, presupuesto, TDRs o especificación técnica, además pliegos y demás, ¿sí? Luego tenemos la fase de la calificación de la evaluación de ofertas, donde usted ya revisó la apertura, preguntas, respuestas, hasta la calificación. En cuanto a obras, vieron obviamente qué es lo que se califica en obras, qué es lo que no se califica actualmente en obras, quiénes califican, cómo se califica, quiénes intervienen, qué se ponen en las actas. Bien, y luego ya pasamos a otra etapa que tiene más ya con los contratos. ¿Sí? Y estos contratos se llaman contratos administrativos. Acá tenemos entonces ya la parte del núcleo. Usted lo puede ir analizando de afuera hacia adentro, ¿cierto? O de adentro hacia afuera. Como usted lo quiera analizar, como usted lo quiera explicar, esta es una tabla muy, muy buena donde usted pues puede ir haciendo su exposición o explicando a sus alternos, subalternos, compañeros, docentes y demás, porque es una forma muy, muy dinámica para llegar obviamente al núcleo. Entonces, acá tenemos el contrato administrativo que viene dentro del Código Orgánico Administrativo, también está señalado dentro de lo que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y además viene también dentro de otras normas conexas como el Código Civil, ¿sí? Y este Código Civil justamente determina algunos requisitos de validez, como miren aquí, la capacidad, ¿cierto?, para poder suscribir, el objeto, la causa lícita, que se utilizan generalmente tanto en el derecho privado, ¿cierto?, como en el derecho público. En el derecho privado, generalmente, un contrato, ¿sí? Un contrato, pues es mucho más, digamos, o se respeta mucho más este principio del contrato en el que las dos partes se ponen de acuerdo, en la que las dos partes comparten obligaciones y en las que las dos partes comparten también lo que vendría a ser, obviamente, con la respectiva sanción o multa, ¿sí? Entonces se ponen de acuerdo y ese es un contrato porque hay una relación bilateral, ¿cierto? Donde las dos partes, pues, es un ganar-ganar, ¿no? En cuanto a lo que es un contrato administrativo, que si bien es cierto, es un contrato, si bien es cierto, acá tenemos un cambio, una diferencia. Acá lo que buscamos nosotros es precautelar el interés general antes que el particular. Es decir, que acá el sector público define sus criterios, sus parámetros, y en función de esos criterios, parámetros, condiciones y requisitos, el privado tiene que aceptarlas. Entonces, por ahí viene un término que se llama el summa divisio, que lo que corresponde al summa divisio es hacer esta interpretación, ¿no? ¿Por qué dentro de lo que es el derecho público, ¿no es cierto?, se lo llama como un contrato administrativo cuando aparentemente, ¿no es cierto?, las dos partes, ¿no es cierto?, no es que están al 100% de acuerdo, ¿no es cierto?, porque el que pone las condiciones acá es el sector público. El privado lo que hace es acoplarse si es que quiere, ¿no es cierto? Si no, pues obviamente no le contratamos. Pero bien, ese tema del derecho público y de defender el interés general es porque finalmente nosotros utilizamos recursos públicos.
ciertos recursos públicos que no nos pertenecen, que pertenecen obviamente a todos en general y que están utilizados de cierta manera para solventar algún beneficio social, económico, interno, externo, etcétera, ¿no es cierto? Político, ambiental y de cualquier índole. Bien, entonces, en ese aspecto, dentro de lo que se llama los contratos administrativos, es que nosotros tenemos lo que son las cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes como la de las multas, de las garantías, la del plazo, donde la otra parte, el privado, el oferente, no tiene opción de negociar. Es decir, que usted no puede decirme o condicionarme su oferta porque prácticamente, o digamos en términos, usted estaría siendo descalificado. ¿Sí? Entonces, acá para llegar al contrato administrativo que viene a ser el derecho público, tenemos que pasar, miren, por todas estas etapas dentro de lo que es la fase preparatoria que usted ya vio, luego la fase precontractual, luego por la fase de suscripción, que es una nueva fase, y una vez que, miren, se ha cumplido con todas estas secciones, con estas solemnidades, es que podemos llegar ya a la suscripción de un contrato administrativo. Entonces, es una etapa bastante amplia el tema de la contratación pública. No es un tema que puedan ustedes solventar en pocos días. Como ustedes ven, es un tema de ir por fases. Son fases preclusorias, se cierra la fase y no es que podemos regresar a atender esa fase, simplemente pues eh, es como explicaba un docente anteriormente y decía, el servidor público prácticamente no tiene error a equivocarse, o sea, no tiene derecho, perdón, a equivocarse en función de la norma, ¿no? Porque las etapas, como ustedes ven, son o se tienen o siguen un espacio de tiempo determinado, ¿no es cierto? Y una vez que cierro esa etapa, no puedo regresar a la etapa, porque ya se cerró, ya el cronograma no me permite, yo tengo que avanzar, y si ya no avancé, ¿no es cierto? Si yo ya no respeté el cronograma o algo pasó, pues la única salida, por decirlo así, sería la declaratoria de desierto. Y eso también tendríamos que revisar si legalmente es válido, si podría ser, si estaría dentro del proceso, si estaría dentro del principio de la seguridad jurídica, para no atentar contra los derechos de los oferentes. Entonces es un tema que hay que tomarlo con responsabilidad. Lamentablemente estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando también de derechos y obviamente cuando tenemos estos dos, pues la cosa se complica. Generalmente el sector público pues siempre tiene que respetar derechos y demás, pero cuando está en juego el recurso público, pues usted sabe que es más complejo, ¿cierto? Hay más supervisión, hay más, digamos, reclamación, centros observatorios, escuelas, centros de formación y demás que están atentos a los procesos de contratación pública para ver cómo se desarrollan. Y de esas prácticas, que muy posiblemente pueden ser positivas, en otros casos negativas, pues lo que es la academia, ¿no es cierto? Nosotros como centro de formación los tomamos como estudio, ¿no? Esos casos los tomamos como estudio para saber qué no se debe hacer en contratación pública y otros que son modelos, ejemplos a seguir. Entonces, esperamos que a través de esto, pues, sus procesos de contratación sean aquellos, obviamente, los que sean modelos a seguir y no los que pongamos como ejemplo para no hacer, ¿no es cierto?, lo que no se debe hacer en contratación pública, eh, obviamente como un tema de aprendizaje. Bien, entonces, cuando ya tenemos nosotros verificados estas condiciones mínimas que deben cumplir con los oferentes y en la etapa de suscripción de contratos también ya se ha verificado lo pertinente, ¿sí? Y esta fase ya le corresponde a jurídico. Y una vez que ya se suscribe el contrato, cuando ya nosotros llegamos a suscribir un contrato o desde la resolución de adjudicación, ya se designa o ya se puede designar a lo que corresponde al administrador del contrato, ¿sí? Y aquí viene una pregunta, mis estimados participantes. Cuando ya suscribimos el contrato, ¿sí? O cuando nosotros nombramos al administrador a través de una resolución y vamos a cambiar, ¿cierto? Porque quizás, bueno, se fue de vacaciones, etcétera. Este cambio de
administrador, ¿se lo debe cambiar también en el contrato? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? El administrador de contrato que consta en el contrato, que consta en la cláusula del contrato y que luego yo quiero cambiar de administrador, ¿debo cambiar también el contrato? ¿Qué opinan? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo opino esto? ¿Qué creen que se debería hacer? Yo creería que no, porque como una designación de la máxima autoridad ya sería suficiente para cambiar de administrador. Perfecto. No te vi. ¿Tu nombre cuál era? Mis disculpas, no te vi en a lo que diste tu apreciación. ¿Cuál es tu nombre? Mil disculpas. Bueno, ya te nos fuiste. Bueno, ya tenemos una opinión que dice que no. ¿Quién tiene una opinión diferente? Andrea dice, ya, yo creo que no, Andrea. Muy bien. ¿Alguna otra apreciación referente a lo que estamos conversando? ¿Qué opinan? Dice, Joaquín dice, no se cambia en el contrato, se podría realizar el cambio con resolución motivada. Bueno, o sea, está bien. La consulta se debe, ¿no es cierto?, a que como ustedes saben, hay una polémica en este caso, ¿no es cierto?, porque ustedes saben que el contrato, ¿no es cierto?, por el Código Civil es ley para las partes, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tratamos de defender una teoría, utilizamos una norma, pero nosotros como centro educativo, digamos, como academia, no estamos a favor, ¿no es cierto?, de alguna postura en específico. Me hago entender que lo que usted dice, si es que tiene algún fundamento legal, estaría bien. Lo que yo digo, si tengo un fundamento legal, ¿no es cierto?, también estaría bien. Al fondo que me voy es que en derecho nosotros lamentablemente no es un tema cuadrado, ¿cierto? No es un tema en el que usted a la fuerza le puede hacer entender a la otra persona, tema, digamos, más técnico como las matemáticas, 2 más 2 es 4, ¿sí? Es tanto así que por eso usted sabe que hay dos partes, ¿cierto? Y hay también la persona del medio, que se lo conoce como un juez, que resuelve. Ustedes le hacen o ventilan cuáles son sus inconvenientes y luego a través de un tercero se dirime, ¿no es cierto?, cuál es el que tenga la razón. Finalmente usted puede decir, cuando ya resuelve el juez, puede decir, no estoy de acuerdo. Sí, claro, por supuesto, no estamos de acuerdo. Pero si ya resuelve un juez, un tercero imparcial, pues ya nosotros debemos aceptar lo que dice. Entonces, nosotros generalmente en contratación pública y en general, cuando hablamos obviamente de alguna norma, tenemos diferentes tipos de interpretaciones y la idea obviamente es llegar a un consenso. Vale obviamente preguntar a todos si es que estamos trabajando con un equipo de profesionales, preguntar, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y tratar de resolver y encontrar el camino. Ahora lo malo es cuando estamos solos, ¿no es cierto? Cuando somos una entidad pequeña, donde todo lo que tú hagas es porque obviamente tú eres el que tomas la decisión ahí. Entonces, la idea también es obviamente abrir estos espacios de networking para poder nosotros también, digamos, eh, tener contacto con más profesionales que a la final pueden opinar y el criterio es importante. Bien, entonces, en este caso, nosotros tenemos el artículo 295 del reglamento, ¿sí? Y en el artículo 295 que habla justamente de la administración de un contrato, es importante analizar porque estamos justamente hablando de la fase de la ejecución contractual. Y bien, en específico, lo que nos señala este artículo, ¿sí?, es que en cualquier instrumento, ¿no es cierto?, de una relación contractual, ¿no es cierto?, va o debe existir un administrador de contratos, sea cual sea la modalidad de la contratación. Y además nos recuerda, ¿no? Dice acá, sea un contrato u órdenes de compra, debe designarse un administrador de contrato. ¿Ya? Usted sabe que
la orden de compra tiene efectos de un contrato. Es un contrato, ¿ya? Entonces, como dice la normativa, dice, designa un administrador de contrato, no dice designa un administrador de una orden de compra, que en términos sería lo mismo, ¿no? O sea, si hacemos una analogía, bueno, es que la orden de compra es un contrato, el contrato, si digo orden de compra, contrato, es un contrato, sí. Pero como la norma dice, administrador de contrato, déjele como administrador de compra, ¿ya? Porque así dice, ¿no? De manera expresa, un administrador de contrato. Y este administrador debe velar, ¿no es cierto? Velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales. Ya. Entonces, lo importante de esto es revisar entonces qué significará ciertas palabras como velar, ¿no es cierto? Cabal, oportuno, que es importante que usted cuando sea administrador o cuando usted esté en el lado de asesor o cuando usted sea la entidad o el proveedor, pueda efectuar este análisis, pero revisando cuál es el verdadero significado de de lo que quiere decir este artículo. Entonces, generalmente cuando somos administrador de contrato, pues no hacemos lo que nos manda la norma, ¿no? Digamos en su máxima expresión. Porque aquí cuando le dice velará, le está dando una responsabilidad bastante amplia y bastante grande, ¿sí? Es del reglamento. Entonces, en este sentido, usted cuando es administrador de contrato debe hacer un estudio, un análisis, una lectura comprensiva de todos los documentos, tener sus papeles de trabajo, hacer o sacar sus extractos de lo que debe presentar, de lo que debe controlar, de lo que se multa, del plazo, y debe tener una orden, una estructura para que cuando ya llegue la etapa de pago, cuando ya llegue o se incumpla alguna condición dentro del contrato, usted sepa cómo actuar. Hay contratos más tranquilos, ¿no es cierto? Es decir, que no tienen mayor cantidad de hojas ni tampoco de obligaciones, sino que son simples. Perfecto, pero finalmente es un contrato. Pero hay otros donde son más robustos, son más completos, son más amplios, tienen más hojas, más información. Y obviamente ahí cuando la dificultad aumenta es cuando nosotros más debemos poner énfasis a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ahora, cuando ya tenemos nosotros o ya se ha visto o ustedes mismos recomiendan al administrador de contrato dentro de los términos de referencia o en cualquier otro documento, ¿sí? Es la máxima autoridad quien designa. Obviamente, siguiendo también un procedimiento, designa al administrador, eso ya vamos a ver más a continuación, y dice que se puede realizar en la resolución de adjudicación. En este acto administrativo ya es, digamos, el medio, digamos, oficial, donde ya se puede incorporar al administrador de contrato. ¿Sí? Ahora, el hecho de que exista una resolución de adjudicación y que me hayan notificado, que aquí acuérdese que en el artículo 101 del COA, para que el acto administrativo surte efecto, obviamente debe ser notificado. Para que este acto surte efecto, debe existir un contrato, por supuesto. Es decir, que, vaya, me notificaron, ya soy administrador de contrato, pero no hay contrato. ¿Ya? Eso significa que cuando se suscribe el contrato, debe entregarse el contrato, ¿cierto? Porque si no, de otra manera, si el administrador no tiene conocimiento del contrato, pues se queda ahí la resolución, ¿no? Es jurídicamente imposible de cumplir porque solo tengo la resolución, pero no tengo, obviamente, ya el instrumento contractual con los demás documentos con los cuales me van a servir a mí de base. ¿Para qué? Para velar por el cabal o oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces, una regla importante aquí es ponerle atención a que se haga esta notificación, obviamente, de la resolución de adjudicación al administrador cuando le están colocando, porque si no, imagínense, estaríamos incumpliendo también acá, pero también que cuando ya tengamos el instrumento contractual, le entreguemos de igual manera o le notifiquemos a este administrador para que él pueda ejercer sus obligaciones, ¿cierto? Tal cual como nos manda la norma. Bien,
Entonces, en este sentido dice que también debe existir una cláusula donde esté el nombre del administrador del contrato. Actualmente, lo que se debe seguir o lo que usted debe verificar de ser el caso es que no diga cargos. Es decir, que no diga subdirector administrativo, y coordinador de infraestructura, analista de fiscalización, no puede decir así actualmente, ¿ya? Actualmente, en el contrato administrativo debe señalarse el nombre de la persona que asume la obligación de administrador de contrato, en la cláusula pertinente. ¿Qué es lo que se hacía antes? Antes, como bien les comentaba, para no cambiar el contrato ni hacer un complementario, una adenda al contrato, lo que se hacía era poner el cargo. Decíamos, bueno, el subdirector administrativo, y así venía el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y siempre que venía o cambiaban, pues ya estaba ahí de cajón, que era el administrador. Sin embargo, obviamente, por un tema de derecho, ¿no es cierto? Ustedes saben que se cumple aquí la norma, es que debe decir el nombre de la persona que está designada y en la cláusula del contrato correspondiente. ¿Ya? Ahora, yo les decía que qué pasaría, ¿no es cierto? Si como ya decía en el contrato el nombre del administrador, si yo debía haber cambiado el contrato, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el contrato es ley para las partes y que si ya está incorporada una cláusula que diga quién es el administrador, posterior, si yo cambio, debía también cambiarse el contrato. Bien, entonces, en el mismo reglamento tenemos nosotros la respuesta, ¿no es cierto? Dice que sin perjuicio de que luego ustedes puedan cambiar de administrador, este particular es notificado al contratista, pero sin necesidad de modificar este contrato. Esa es la facultad que nosotros tenemos a nivel de ley, de reglamento, perdón, para, ¿no es cierto?, cambiar en cualquier momento de administrador de contrato cuando el caso amerite y no hacer ningún cambio de la cláusula contractual donde se menciona el nombre, ¿ya? Entonces, ya luego, después de esto, el administrador ya tiene aquí una primera obligación, bueno, una segunda obligación en este mismo artículo, que es la de observar, ¿no es cierto?, toda la normativa legal vigente, ¿no es cierto?, el reglamento, la ley, resoluciones y las condiciones pactadas. La Contraloría, ¿no es cierto?, actualmente tiene bastante normativa, bastante norma robusta para caerle al administrador de contrato cuando no ha cumplido con las obligaciones, ¿no es cierto? Porque ahora tiene una vasta norma donde le disponen varias cosas a los administradores de contrato, al jurídico y los demás actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, que si no cumplimos, pues obviamente podemos ser sancionados posterior y, ¿no es cierto? Ya saben, responsabilidad administrativa culposa, civil culposa o indicio de responsabilidad penal, dependiendo del caso que corresponda. Aquí viene un tema importante. Supletoriamente, a los señores administradores pueden recurrir a otras fuentes normativas, ¿no es cierto? Y aquí ya nos dice como cuáles, como el COA, como el Código Civil y cualquier norma que de manera razonada sean necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente. Perfecto. Bien, entonces, esta primera condición de los contratos administrativos, una vez que ya se han cumplido los requisitos y solemnidades, pues ya finalmente, pues ustedes saben que ya se puede avanzar. Entonces, eso es importante para que ustedes pues puedan tener la información. Bien, permítanme solo un segundo, no se vayan, un segundito nada más y continuamos.
Perdón, listo, ahora sí. Bien, entonces estamos ya con esta primera introducción para irnos a nuestro material del curso. Como ustedes saben, tenemos bastante material. Acá tenemos algunos temas que tenemos que ir revisando en función de la temática y de los tiempos que tenemos. Cronogramas de ejecución, imposición de multas. Bueno, algunas condiciones que tenemos que ir revisando para que ustedes pues finalmente logren aprobar y puedan rendir su examen correspondiente. Bien, tenemos entonces nuestra información del curso y una vez que ya entendemos entonces esta primera fase que corresponde al contrato administrativo como tal, a la responsabilidad del administrador, digamos, en sus primeros pasos, digamos, dentro de lo que es la fase de la ejecución contractual, que es el actor principal. Acá tenemos al protagonista de esta sección, administrador de contrato y proveedor, ¿cierto? Son los protagonistas de toda esta gestión. Y también tenemos a los antagonistas, ¿no es cierto? Como la Contraloría, que se va a estar fijando de qué es lo que hagamos después de haberlo hecho, ¿sí? Entonces, pues por esa razón es que nosotros en esta fase en general, que es una vez que nosotros ya estamos adquiriendo obligaciones y responsabilidades, estamos gestionando un pago y estamos a cambio recibiendo dinero, recurso del Estado, es cuando ya nosotros debemos, digamos, eh, romper, ¿no es cierto?, estas condiciones quizás de ser el bueno de la película, sino de hacerlo justo, de hacerlo correcto, de hacer lo que me manda la norma. De quizás hay veces en que los administradores o en la parte de la ejecución contractual perdonan las multas, no les gusta hacer las multas, las prórrogas de plazo las hacen nomás, no vigilan, no hacen o no controlan todo lo que se tiene que verificar en esta fase y dejan pasar. Hay otros administradores que en fase de ejecución contractual le duermen al expediente y lo reviven ya después de unos 2 días que yo ya voy a recibir el producto. Pues lamentablemente yo creo que en 2 días no vamos a saber qué es lo que teníamos que pedir. Entonces, sí requiere de estudio. Un estudio es coger el expediente, leer el expediente, anotar lo que corresponda, sacar mis papeles de trabajo y yo, ¿no es cierto?, estar seguro de lo que estoy ejecutando. Luego, otra de las condiciones que debemos también tener en cuenta, mis estimados compañeros, es en el contrato como tal, en el contrato administrativo hay una cláusula muy importante. Todas son importantes, pero esta creo que también es de suma importancia. Hay una que se llama o corresponde al artículo 305 del reglamento. Y es tan importante porque en esta cláusula se menciona o se coloca cuál es el medio oficial de comunicación que nosotros vamos a tener con el proveedor. Me refiero, si ustedes dicen, todas las comunicaciones serán en español y serán efectuadas a través del correo electrónico juan.tal@hotmail.com, ese es el canal oficial y por ese canal es el cual nosotros debemos notificar resoluciones, notificar negaciones, notificar recursos, notificar todo lo que se refiere a la fase de la ejecución contractual. No puede por ningún motivo usted, mi estimado administrador de contrato o compañeros, colegas, no pueden ustedes notificar por otros correos totalmente diferentes, correos que estén registrados en el portal, correos que le dijo el señor que le mande allá también. No son válidos, no tienen validez legal y por lo tanto, cuando surta algún problema, el proveedor lo único que va a decir es, yo no he autorizado que me llegue a mí a ningún correo ahí, por lo tanto, no me han notificado y me han violentado el principio, ¿no es cierto?, del derecho a la defensa cuando corresponde una multa, el principio de la seguridad jurídica y, ¿no es cierto?, muy posiblemente si eso se va a juicio nos van a ganar, ¿ya? Entonces, no se olvide, administrador de contrato, estamos empezando desde el inicio de esta ejecución contractual, desde los primeros pasos para que usted pueda ir paso a paso, ¿no es cierto?, verificando la gestión correcta de la ejecución contractual. Este tema de la ejecución contractual es más importante que su actividad laboral. Se olvidará.
con esta administración de contrato, usted puede ser destituido. ¿Qué es más importante? ¿Su trabajo, cierto? O perder su trabajo por no hacer bien o no cumplir con esta responsabilidad, que si bien es cierto, no es principal en su contrato, pero que le incorporan en cualquier otra designada por la autoridad competente. Entonces, es importante que usted entienda que dentro de la norma tenemos el artículo 99 de la ley y acá se señalan, ¿no es cierto?, algunos temas referentes a la responsabilidad. La responsabilidad pecuniaria que tiene el administrador de contrato, ¿no es cierto?, que se refiere justamente a un tema de dinero, a un castigo en cuanto, en forma de dinero, ¿no es cierto? Es decir, yo le voy a sancionar, ya saben ustedes, por la Contraloría, mínimo una remuneración, ¿no es cierto? Pero luego también tenemos de indicios penales, porque puede ser, ¿no es cierto?, que hayamos incurrido en algún delito en contra de la administración. Peculado, ¿no es cierto? Que puede ser uno, puede ser concusión, puede ser tráfico de influencias, puede ser sobreprecios. Aquí hay un montón de delitos en contra de la administración pública, muy robustos, por supuesto, también referentes a esto. Las penas privativas de la libertad están muy altas, entonces, pues, tenemos nosotros que actuar bien, ¿no? Actuar bien, ustedes saben que la contratación pública actualmente está en un boom, en un constante cambio, y obviamente también de todos los temas de juicios en contra de los delitos de la administración pública, la mayoría tienen que ver con contratación pública, ¿no? Entonces, por eso es que se han creado observatorios, el CERCOP mismo ya ha incorporado a una área específica, ¿no es cierto?, para el control, donde está la Contraloría, la Fiscalía, está la UAFE, el mismo CERCOP. Entonces, miren ustedes que esto empieza ya a tomar una forma de control aparentemente. Entonces, eh, ustedes ya deben haber escuchado las noticias. Hay muchos casos que lamentablemente quedan ahí, hay otros que logran completarse, pero la idea es que nosotros no estemos esperanzados en que no pase nada, en que prescriba el juicio. Estos delitos en contra de la administración pública no prescriben, ¿no? Como anteriormente se suscitaba. Estos pueden durar todo el tiempo hasta que ustedes, pues, finalmente se resuelva lo que corresponda en un juicio, ¿sí? Por otro lado, también tenemos al 233 de la Constitución. Este es un artículo muy famoso, muy reconocido, muy nombrado, además, dentro de lo que son los diferentes escritos de los servidores públicos y demás, con referencia a la acción o la omisión. Dentro de este caso de la fase de la ejecución contractual, pues aún más, ¿no? Dejar de hacer o hacer mal, pues es lo mismo y de igual manera tendría su responsabilidad. Así que pues finalmente, cuando nosotros vayamos a tomar una decisión, es decir, a gestionar, hacer digamos, aplicación de multa, prórroga de plazo, suspensión, que nosotros tengamos los elementos suficientes de decisión, ¿no es cierto? Que nosotros contemos con estos documentos que nos permitan tener esa convicción, esa certeza de que lo que estoy haciendo está correcto o de lo que estoy haciendo tiene una justificación. Caso contrario, si yo desconozco la normativa y estoy procediendo de tal manera, ¿no es cierto? Estoy omitiendo, misma falta, misma gravedad y pues obviamente la sanción ya corresponderá a la Contraloría, determinando obviamente o aplicando el principio de la proporcionalidad. ¿Cuántos procesos de contratación usted fue administrador? ¿En cuántos cometió el mismo o la misma falta? ¿En cuáles, qué sé yo, cometió o existía, digamos, una responsabilidad civil, etcétera? Entonces le van viendo usted cuántos administra y fue en función de eso le determina una responsabilidad. Entonces, eso hay que tomarlo, tener mucha importancia para que usted obviamente asesore y si es administrador, pues de igual manera tenga un poco más de responsabilidad en cuanto a esto. Bueno, finalmente, después de estas condiciones que estamos viendo, viene la más compleja, ¿no es cierto?, que es la cesación de funciones, sobre todo con servidores públicos que tienen nombramiento, que digamos a ellos les pesa un poquito más esta condición, o nombramientos provisionales, ¿no es cierto?, que puede ser que ya estén 5 años en una misma institución, pero si se llegara a determinar alguna de estas condiciones que estamos viendo, ¿no es cierto?,
pues lamentablemente puede venir la destitución, ¿no es cierto? Y puede también resolverse que sin derecho a indemnización alguna. Em, Puede suscitarse y por lo tanto, obviamente, por eso es que lo ponemos para que ustedes, pues de igual manera, pues lo puedan hacer mayor énfasis y lo puedan también eh, hacer o cumplir de mejor manera esta función de la fase de ejecución contractual. Bien, el administrador del contrato actualmente tiene cerca de 21 responsabilidades dentro de lo que es el reglamento. Vamos al artículo 303. El administrador, miren acá dentro del reglamento, para ser exactos, tiene sí 21 obligaciones, ¿cierto? Y como se llama aquí, atribuciones de los administradores de contrato u orden de compra, ¿sí? Administrador de contrato u orden de compra. Dentro de las diferentes atribuciones que tiene el administrador de contrato, que la verdad que son complejas, por decirlo de cierta manera, sobre todo cuando el contrato tiene ya algunas deficiencias o quizás porque el proveedor no se deja, ¿no es cierto? No sigue las instrucciones del administrador y por lo tanto pone reclamos, pone recursos de apelación, se defiende todo lo que puede. Entonces, es cuando el administrador más debe estar preparado para todo lo que se vive, ¿sí? Hay contratos realmente complicados, pero se complican más cuando no hacemos las cosas correctas y peor aún cuando el contratista, digamos que haciendo uso del derecho también, se defiende y gestiona todo lo que corresponde, ¿no? Y obviamente el administrador muchas veces queda en ridículo. Perdón que les diga esto, pero quien pone la cara, quien representa a la entidad contratante es el administrador de contrato, ¿sí? El jurídico, el financiero, el administrativo, puede ser que le digan, mira, le hacías de esta manera, de esta otra manera, pero quien firma, quien saca el oficio de la entidad contratante es el administrador. Y ahí no queda en ridículo el financiero, el jurídico, compras, ¿no? Sino quien estampa la firma es el administrador. Muchas veces, dentro de lo que es el ejercicio práctico de la profesión, he visto muchos casos donde realmente da vergüenza ajena, ¿no? Yo del lado del proveedor he visto escritos que realmente, o sea, no sé si lo hacen sin conocimientos, no preguntan, pero realmente contestan cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros debemos realmente empaparnos más, conocer más, leer más y tratar de ir resolviendo en función de lo que nos dicta la norma. Y como ustedes ven, no solo de la ley y el reglamento, sino que hay que expandirnos hacia otras normas para poder finalmente estructurar una respuesta adecuada. Los proveedores, por su parte, que tienen también la obligación de cumplir y de estudiar la norma por el artículo 40.2 y en general, porque obviamente usted sabe que el artículo 13 del Código Civil bien menciona que la falta de conocimiento no es excusa alguna, ¿no es cierto? Bien, entonces ellos contratan. Ahora los proveedores contratan bastante eh, abogados, contratan bastantes personas para ejercer su defensa técnica. Y estas personas, que pueden ser ustedes mismos, que se dedican a estudiar la contratación pública día y noche, es difícil ganarle porque usted está tan preparado que cuando le ponen o le mandan algún recurso, algún reclamo, y está mal fundamentado, se le corta de una, ¿no? O pone un reclamo que está fuera del término legal previsto, se le corta de una. O sea, ya no hay chance de analizar ni mucho más. Pero esa es la información que nosotros realmente necesitamos llegar para poder finalmente ejecutar esta o verificar que esta fase de ejecución contractual se la lleve de la forma en la que dicta la norma. Bien, entonces, dentro de las atribuciones de los administradores de contrato u orden de compra, como lo menciona el artículo 303 en general, todas tienen que ver con velar el cabal y oportuno cumplimiento
del contrato, tal cual como habíamos leído anteriormente en la norma, ¿sí? Pero acá nosotros podemos observar que también nos determina unas obligaciones, que si bien es cierto no dice hágalas periódicamente, no dice hágalas mensualmente, no dice hágalas diaria, pero que sí debe o sí debemos dejar constancia dentro de los documentos del expediente. ¿Sí? Es decir, que todo lo que nosotros gestionemos dentro de lo que sea el contrato, ya sea para la recepción, ya sea para coordinar alguna cuestión específica, deje por escrito, por favor, mi estimado administrador, no por WhatsApp, por el correo. Por WhatsApp vale para hacer cualquier comunicación rápida e informal, pero luego formalice por el correo electrónico, ¿no es cierto? Y él le dice, en función de la conversación mantenida el día de ahora y revisando el contrato, cláusula tal, cláusula tal, cláusula tal, en la cuestión de los administradores del contrato de obra, ¿no es cierto? Sírvase presentar los documentos del personal técnico, de la metodología, del cronograma, del equipo que usted oferta para cumplir con la obligación, ¿sí? De esa manera, entonces, este contratista le entregará esta información y esta información será revisada por las dos partes, ¿sí? ¿A qué me refiero en este caso que estamos hablando de obras al artículo 86.1? Que, digamos, es parte fundamental de las reglas del inicio del proceso de la parte de la ejecución contractual de una obra, ¿sí? Ustedes ya vieron que en la fase de la ejecución o de la fase precontractual no se evalúan algunas condiciones. Pero bueno, miren acá dice luego sí, una vez suscrito el contrato y previo a la utilización del inicio de la obra, el contratista presenta al fiscalizador para su aprobación los documentos que sustentan, ya vieron ustedes, personal, equipo, metodología, cronograma de ejecución de la obra. ¿Sí? Bien, vamos a resaltar. Entonces, este tema de que, digamos por ahí, no presenta o no cumple, ya es una causal para la terminación unilateral de contrato. ¿Quién debe revisar en una obra estos documentos? ¿Cierto? El contratista presenta al fiscalizador. Aquí no dice el contratista le presenta a la máxima autoridad, no dice el contratista le presenta al administrador. El contratista presenta al fiscalizador, ¿no es cierto?, para su aprobación. ¿Ya? Ahora bien, en la norma secundaria hay un error, Menciona que él menciona que en este caso el contratista le debe presentar al administrador de contrato los documentos, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de condiciones que se contraponen, ¿cierto? Ahí tenemos una cosa me dice una norma, otra cosa me dice otra norma. ¿Qué es lo que debería hacer, ¿cierto? En este caso, mi estimado participante, lo que usted debe hacer es aplicar las reglas de interpretación jurídica. Las reglas de interpretación jurídica le mencionan, ¿no es cierto?, que, o al menos hablando justamente de la jerarquía normativa, se menciona que en el artículo 425, que cuando tenemos nosotros estas antinomias, nosotros resolvemos por la norma jerárquicamente superior. ¿Ya? Eso significa que puede ser que yo tenga esta discrepancia, ¿cierto? Pero como yo tengo una norma superior que, digamos, me aclara, o si, bueno, digamos, yo digo, no, mejor para no tener problemas ni con la Contraloría, no tener problemas con ninguno, mejor lo que voy a hacer es tratar de cumplir estas dos normas, ¿no es cierto? Y le voy a pedir al contratista mejor que me envíe, ¿no es cierto?, al administrador y el fiscalizador y a la par, obviamente revisando la documentación, puedan llegar a determinar si cumple o no. ¿Sí? Entonces,
No se olvide, mi estimado participante. Acá cuando ya usted suscribe el contrato, esté ya todo listo, no se olvide que debe presentarse los documentos, ¿no es cierto?, con los cuales pues va a acreditar el cumplimiento. No se olvide, el artículo 86.1 le dice que se presente al fiscalizador para su aprobación. En el caso de el procedimiento como tal que se establece en la norma secundaria, miren, dice que una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista debe entregar los documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador. ¿Ya? Entonces, póngale atención justamente a estas normas porque cuando ustedes estén ya en la parte de la ejecución contractual, ¿no es cierto?, suelen presentarse estos errores. ¿Por qué? Porque el jurídico o porque el financiero dice no, porque legalmente quien tiene que aprobar es el fiscalizador y usted dice no, porque acá me dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, lo mejor que le puede pasar a usted es que usted ya haya revisado previamente esto. Y sea usted quien se percata y quien se dio cuenta y quien lleva, ¿no es cierto?, la solución al financiero y no que de allá le digan, vea usted cómo hizo, cómo incumplió la normativa y acá obviamente aprobó el fiscalizador, pero acá le dice que aprueba el administrador, que solo revisa el fiscalizador. ¿Ya? Entonces, para mí, ¿cierto? Si lo quiere resolver por norma superior y como tal, digamos, la fiscalización está contratada de manera externa, yo haría lo que dice el reglamento. ¿Por qué? Porque acá dice que la prueba, entonces él me va a dar a mí la fe, ¿no es cierto?, de que esa documentación está bien, que cumple, que presentó todo lo que yo le pedí en los términos de referencia, que sí están los anexos y demás. Y ya con la aprobación de él, ¿no es cierto?, digo, ya aprobó y avanzo. Cuando es una fiscalización afuera, ¿no es cierto? Ahora, hay veces en que la fiscalización es interna. Entonces, obviamente ahí estamos hablando de compañeros, estamos hablando de un mismo equipo de trabajo. Si lo hacen a la par, si los dos están seguros, se sientan, revisan y ahí sí avanzan con lo que corresponde. Perfecto, entonces miren, ahí ya tenemos una primera obligación para lo que son los contratos de obra y también, obviamente, que como bien dice en el artículo 86.1, previo a la autorización del inicio de la obra, nosotros en el artículo 288 de las reglas del inicio del plazo de la ejecución contractual, para lo que corresponde a obras, en su inciso tercero, ¿cierto? Y este está reformado, por cierto, dice que las obras se inician desde el día siguiente de la autorización por escrito, ¿no es cierto?, de la obra por parte del administrador de contrato, pero debe notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta del contratista. ¿Sí? Eso es importantísimo que se cumpla. Acá debe existir, obviamente, el oficio del tema del pago, bueno, el tema del pago de la transferencia del anticipo a la cuenta del proveedor. El financiero, por su parte, debe comunicar que ya se efectuó, que ya se acreditó y que ya está en la cuenta del contratista, enviarle al administrador y el administrador, por su parte, sacar ese oficio, ¿no es cierto?, donde indica que ya está efectuado este tema del pago del anticipo y por lo tanto que se inicia la ejecución de la obra como tal. ¿Ya? Ahora, en la parte práctica también hay un tema aquí. Eh, el portal de compras públicas lamentablemente no permite registrar fechas de inicio de ejecución de obra cuando son feriados o fines de semana. ¿Ya? No sé. Usted sabe que los plazos de contratación pública no tiene o no se rigen por un término, sino, ¿no es cierto?, va un calendario corrido. Sin embargo, el portal de compras públicas presenta esta incoherencia con la parte normativa. De ser el caso, pues usted tendría que dejar sentado en un informe las razones por las cuales no pudo registrar en ese día y está registrando al siguiente por un tema relacionado con el portal. Es decir, es un tema relacionado con la herramienta. ¿Sí?
Por otro lado, también hay que recordar, mis estimados participantes, que cuando nosotros estamos hablando de obras, hay una obligación legal de entregar un anticipo, ¿sí? Y esta obligación legal de entregar el anticipo, según el artículo 265, pues obviamente es una regla que no se la puede incumplir, salvo el caso, obviamente, de que el mismo contratista dice, ¿no es cierto? La una, renuncia al pago del anticipo, o la otra es que él diga, yo no hay problema, yo acepto iniciar con la ejecución de la obra sin que se me haya acreditado el anticipo, ¿sí? Entonces, obviamente, asume el riesgo de la obra y luego, obviamente, no puede aplicar el principio fundamental de la mora purga la. Bien, esto es clave. Hay veces en que el Estado actualmente, sobre todo la parte del ejercicio de la función ejecutiva, no tiene recursos o no tenía recursos y por lo tanto cuando ya hacía el proceso contrataba, enviaban al pago, pero finalmente finanzas no pagaban, ¿no es cierto? Y ahí era un problema porque, claro, ¿cómo iniciamos la obra? Y a veces eran escuelas, a veces eran obras que realmente requerían, obviamente, ya tramitarse. Y obviamente el proveedor de buena gente, pues decía, bueno, renuncio al anticipo y avanzo. Y con eso obviamente podían ya ejecutar los primeros etapas del cronograma y al menos planillar ya algo, ¿no? O sea, que ya se vea trabajo efectuado, obviamente, y eso era lo importante a nivel de tanto de ejecución como de hitos, como del GPR, para poder ya ir mostrando ya que hay un avance. Entonces, ese es un tema en el que se reforma, ¿no? Precisamente por eso, porque acá no se preveía en norma que se pueda avanzar así. Más sin embargo, obviamente, con la reforma, pues ya se incorporan ciertos términos, ciertas palabras que se cambiaron para poder efectuar este tema. Bien, y también hablando del 265 que habla de los anticipos, que también es importantísimo hablar acá, relacionado con lo que son la ejecución de obras, ratificar lo que acabo de comentar, ¿no es cierto? En cuanto a lo que corresponde en obras, es obligatorio considerar un anticipo. Si estamos hablando de una ínfima cuantía, que es una obra, que estoy haciendo un procedimiento de ínfima cuantía por obra, no se olvidará que tiene que dar anticipo, ¿ya? ¿Cuál es la regla para dar el anticipo? No tiene nada que ver con el procedimiento de contratación, tiene que ver con el cumplimiento de la normativa. Me refiero a que si se entrega la garantía correspondiente por el tema del anticipo, usted debe entregar anticipo y más cuando obviamente está haciendo una obra que es obligatoria. ¿Sí? Y bueno, ratificando lo Buenas comentado, tardes. Eh, eh, David, sí, buenas tardes. adelante. Tal vez nos puedes ayudar con un ejemplo de eso, por favor. Justo de esta ¿A qué? última parte. ¿Cómo sería, en este caso, la entrega del anticipo a través de la garantía? No entendí muy bien eso. Ah, perfecto. Regla general para la entrega de anticipos es la presentación de la garantía correspondiente. Es decir, que para cualquier procedimiento de contratación, para que la entidad contratante te entregue anticipo, tú debes presentar una póliza, una garantía correspondiente. La más utilizada en, digamos, la manera por costumbre y por facilidad y por garantía como tal, ¿no es cierto? La facilidad de cobro y demás es una póliza entregada por una aseguradora, obviamente acreditada, y que te da el respaldo, ¿no es cierto?, de que ese dinero que le estamos entregando al contratista va a ser utilizado netamente para la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, él tú le das la plata, él te entrega la garantía. Y ahí estamos cubiertos ambos. Si él falla, digamos, y mal utiliza el recurso y tú aplicas esa garantía, la aseguradora te devuelve el dinero. La aseguradora no pierde, le cobra obviamente al proveedor. El proveedor para sacar la garantía deja una garantía igual, ¿no? Le deja, qué sé yo, un terreno, una casa, bueno, carro no he visto, pero bueno, y deja el dinero y con eso le entregan la garantía como tal y con eso se cubre la aseguradora también. Entonces, eso es importante para garantizar el cumplimiento y el buen uso del anticipo. Ahora, este tema del buen uso del anticipo
también ese es un tema importantísimo y justamente hablando de las atribuciones que tiene el administrador de contrato para seguir en esa misma línea, es importante, mis estimados participantes, ¿no es cierto?, que la garantías como tal es una responsabilidad solidaria entre el administrador de contrato y el tesorero de la custodia, la conservación, de verificar obviamente que la misma se encuentre vigente hasta obviamente el cumplimiento de la obligación, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Hablando de la garantía del anticipo, del devengamiento, de la mismo, ¿no es cierto? Y una vez que se ha cumplido con esta obligación, es decir, ya devengó el anticipo, que estamos hablando del anticipo, se efectúe la devolución de la garantía, ¿no es cierto?, al tenor del artículo 263 del mismo cuerpo legal. Y esta es otra obligación que tenemos actualmente como administradores y esto es un dolor de cabeza y esto es un problema que realmente los proveedores están ganando, ¿no? Y acá sí nosotros debemos tenerle mucho cuidado con esta información. Bien, para darle fuerza a lo que estoy mencionando, vamos primero al 303 del reglamento y luego bajamos al 263. En el 303 del reglamento de las atribuciones del administrador de contrato, que habla justamente de la administrar las garantías, mire lo que le dice administrar, ¿ya? No es que ya entregaron la garantía al financiero y yo me deslindo como administrador, no. Usted también debe llevar un control, usted también debe llevar y poner garantía entregada tal fecha, eh, vamos devengando, cuánto se devengó, financiero, respóndame cuánto está el devengado hasta el momento, lleva el control, ¿para qué? Para que usted pueda demostrarle a la Contraloría que cumplió con su obligación, ¿sí? Y esta se tiene que mantener vigente durante el plazo de vigencia del contrato, o esta es otra condición. Muchas de las garantías que se entregan a la suscripción del contrato, las mismas, desde la suscripción, no cumplen el plazo de vigencia del contrato. En obras, usted sabe, el plazo de ejecución contractual, 90 días. Perfecto. Pero usted sabe que tenemos nosotros una, ¿no es cierto?, una extensión para poder hacer la recepción definitiva. Por lo tanto, esa garantía debe estar sumado ahí esos 180 días adicionales al plazo. Ese es plazo de vigencia del contrato. Entonces, deben garantizar que desde el inicio de que se suscribe el contrato, yo ya tengo esta póliza que me está cubriendo todo el plazo por una obligación legal. No vaya a decir que usted diga, perdón, no vaya a hacer y usted mencione como luego le puedo pedir renovación de la garantía, entonces ya, con eso me cubro, ¿no? La norma no le dice eso. Si es que en el caso, ¿cierto? Yo estoy dando una prórroga, una suspensión, tengo una justificación del por qué, ¿no es cierto?, se alarga. Claro, por supuesto, ahí sí. Yo tengo una motivación para extender, pero de otra manera, no. O sea, si ya la misma póliza no me cubre desde el primer momento, ya estamos viendo que hay un problema. Bien, entonces, esta obligación, Doctor, adelante. Sí, sí, adelante. justamente ahorita que está hablando de las garantías, en mi institución tenemos un caso en el que se dejó vencer las garantías, pero este contrato está en suspensión y también está en juicio contencioso administrativo, ¿ya? Pero la obligación del administrador era administrar las garantías conjuntamente con el tesorero de la institución. Entonces, en vista de un poco este tema de quién asume la responsabilidad para poder determinar un posible incumplimiento, se solicitó un pronunciamiento al CERCOF. Entonces, nosotros le comentamos toda la problemática y efectivamente el CERCOF nos contestó que la responsabilidad era del contratista y que se estaría incumpliendo, sí, el artículo 94, numeral 1 de la ley, y asimismo del administrador y del tesorero. Eso se pronunció el CERCOF, por lo que estamos iniciando la terminación unilateral del contratista y al personal se le está siguiendo pues el
proceso de régimen disciplinario correspondiente. Bien, mi estimada Cris, lamentablemente, y gracias por comentarnos brevemente el caso que obviamente debe tener mucha información, pero sí, gracias por traer a colación el tema de la responsabilidad ahí y justamente refuerzas el tema teórico. O sea, la teoría es bonita, está ahí, está plasmada, pero realmente el dolor, las consecuencias que trae es el tema complejo. En este caso, por supuesto. En este caso, por supuesto. Digamos, en este caso, pues me dices que está en un juicio, no sé cuál sería la causa del juicio, lo que motiva el juicio. En todo caso, mientras esté en juicio y ya está, digamos, paralizado el tema de la ejecución contractual, está suspendido, me dices, es más, han suspendido el plazo, no sé, suspensión, no sé si utilizaste bien o mal el término. Si lo suspendieron es por alguna causa interna de la misma institución, en todo caso, o por alguna petición, no sé cómo fue el caso, pero en esta situación que tú la pones a colación, pues sí, sí, el CERCOV está en lo correcto. Es una incumplimiento de las cláusulas contractuales, por lo tanto, obviamente, el camino a seguir es la terminación unilateral. Lo que pasa es que, como bien les mencionaba, el contrato es ley para las partes. Las cláusulas contractuales o estas cláusulas exorbitantes son de cumplimiento obligatorio para las dos partes, ¿no? El que tiene, digamos, en este caso, el tema de adherirse es el proveedor y él participa, acepta, suscribe un contrato bajo esas condiciones y por lo tanto luego tiene que cumplir esas condiciones. Y ese es un tema, de esto de las garantías, es un tema lamentable, ¿no? Ahora tendrían que ver si es que llegara a ganar el contratista, no sé cuál sea la situación, pero si llegara a ganar el contratista, pues ahí reclama todo, reclama intereses, reclama gastos, reclama todo lo que le hicieron invertir, contratan o designa un perito el juez y luego, pues lamentablemente, la entidad tiene que reponer. Y la entidad, por supuesto, tiene que seguir el juicio de repetición en contra de los servidores públicos que ocasionaron este perjuicio al Estado y no pierde. ¿Cuánto se demora este juicio? Pues en mi experiencia, al menos unos 7, 8 años de lo que he visto hasta el momento y recién el juez está resolviendo al momento repararle y entregarle lo que le corresponde al proveedor. En el caso de entidades contratantes, en la mayoría de experiencias que he visto, pierde. Pierde porque obviamente no garantiza el debido proceso. O sea, es decir, se salta, no ha notificado, violentó, no dio el espacio-tiempo para ejercer el derecho a la defensa. Bueno, se va el servidor, el jurídico, se perdió, luego tomó el otro, luego lo cambiaron de administrador y pierde. Por esa razón es que muchos de los casos, pues, lamentablemente se ocasiona, pues, esto. Bien, en todo caso, ahí terminación unilateral dice puede terminar por unilateral, es que es un incumplimiento de las obligaciones contractuales como tal y obviamente siguiendo el debido proceso se correspondería o deberían tramitar lo que corresponde. Perfecto. Entonces, este tema de las garantías, mis estimados, es un tema realmente complejo y por lo tanto, por eso mismo, la misma norma de control interno y el reglamento le dice que podrá ser coordinada con el tesorero. ¿Ya? Ahí dice, podrá ser coordinada con el tesorero, no se olvidará. Claro que la norma de control interno le da o le corresponde obviamente al tesorero esta obligación, pero el reglamento que está superior a la norma de control interno dice, podrá ser coordinado. De todas maneras, yo recomiendo que coordine, totalmente, coordine, que lleve el seguimiento, que lleve el control, que pida que le informe cómo está esa garantía, cuándo se va a vencer, cuánto se ha devengado, cómo estaría el trámite para que ustedes puedan tener ese control y esa custodia y ese seguimiento, ya para que estas garantías obviamente no pierdan o no estén o no, digamos, en algún momento del contrato se queden sin garantía. Hay casos también, mis estimados participantes, y les pongo también en la palestra para que ustedes lo puedan poner en sus términos de referencia, que muchas veces las aseguradoras cierran, ¿no? Se liquidan. Y las garantías dicen, no, es que ya se culminó la obligación en cuanto al plazo del contrato y yo ya no tengo la obligación de renovar esa garantía y ya, se acabó. Eso pongan para que cuando ustedes tengan estos procesos, pongan ahí que
esa garantía deberá estar vigente independientemente de si la aseguradora se liquidó o está en tema de liquidación, etcétera, pero que debe mantenerse vigente hasta la conclusión. Póngale clarito en negrizas, en subrayado para que los oferentes obviamente entiendan que cuando se entregan recursos públicos, los mismos deben obviamente asegurarse a través de una garantía. ¿Ya? Bien, y la responsabilidad por la gestión solidaria, ¿no es cierto?, entre el administrador del contrato y el tesorero. Solidaria, entonces ahí tienen que trabajar juntos de la mano para tratar de evitar cualquier tema que pues, les pueda traer problemas posteriores, ¿no? Sobre todo en cuando sean garantías de materia de contratación pública, que tenemos un poco más de complicación en el asunto. Bien, ahora, regresando a este tema de las atribuciones y dentro del mismo tema que estamos topando actualmente, otro tema también un poco álgido corresponde justamente a verificar que los movimientos del dinero, ¿cierto?, correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo. ¿Por qué les digo que esto es un tema bien polémico, álgido y complejo? Porque lamentablemente no sé si ustedes han cumplido ya esta obligación, pero en los estados de cuenta no es que se puede verificar fácilmente, o sea, que los movimientos están o son o tienen que ver con el dinero que yo le di. Es complejo el asunto, ¿ya? Le dice verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista. ¿Cómo harían ustedes para verificar estos movimientos de la cuenta bancaria? Presentando un extracto bancario, ¿no es cierto? O pidiéndole un extracto bancario, bueno, los movimientos de la cuenta. En todo caso, y de esa cuenta, ¿cómo sabemos nosotros del dinero que yo le di, cuánto sacó, si era realmente para esto, si era el dinero que yo le di, o si era otro dinero de otro contrato, o si era de otros ingresos? O sea, realmente es complejo el tema, ¿no? En todo caso, la idea sería que el proveedor contratista subraye, ¿no es cierto? Y diga, vea, este movimiento de aquí era para la compra de esto, lo de acá para lo de acá, lo de acá para lo de acá, acá pagué personal, acá, etcétera. Y ahora, eh, chuta, un poco complejo, ¿no? El tema realmente no sé, como les digo, si ustedes ya han cumplido, están cumpliendo esta obligación, me van a dar la razón, porque realmente es complejo el asunto. Entonces, permítanme mostrarles en la práctica cómo se ve, ¿no? Cómo se visualiza un estado, obviamente confidencialmente, nada más para que ustedes lo puedan visualizar. Digamos que en el caso, por ejemplo, que ustedes les presentaron este estado de cuenta, digamos, ¿no? Y este estado de cuenta, les voy a mostrar inclusive el mensaje, digamos ahí. El nombre, no lo hagan caso, más vámonos al banco. Ahí está, y dice que le mandan el estado de cuenta, no sé qué, perfecto, ya digamos que está el respaldo, y luego me llega el estado de cuenta, y acá miren lo que dice, ni siquiera se entiende ahí, o sea, no hay depósitos, no hay mucho movimiento, bueno, ahí dicen los valores, entonces imagínense, o sea, digamos que no hizo movimientos el señor, pero ya ejecutó, ya tiene planillado, ya está avanzando con la ejecución contractual, pero en los movimientos no me refleja. ¿Qué haría usted ahí en esos casos? Usted está viendo que dice que el dinero, ¿no es cierto?, no se ha movido. Entonces, en ese aspecto, pues obviamente, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y hay muchos proveedores que hacen de esa manera, que el dinero que usted le entrega de anticipo muchas veces lo dejan o no lo mueven, ¿no es cierto?, para no tener que estar, pues, demostrando, etcétera, ¿no? Porque es un tema complejo. Eso es lo que hacen, es dejan el dinero ahí, hacen pequeños movimientos, le entrega a usted el estado de cuenta y, ¿no es cierto? Como yo no he movido el dinero, pues obviamente usted no me tendría por qué objetar. Pero hay otros que obviamente no tienen mucho recurso y obviamente su anticipo sí lo utilizan para otras cosas, como pago de deudas, por ejemplo, pago de tarjetas de crédito, pagos de préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios. Eso es un tema complejo, pero
que dependiendo del banco no dice o no se señala específicamente el movimiento. Entonces, como que va a quedar ahí por tema de normativa y por tema del sigilio bancario y por tema, obviamente, de la responsabilidad de la... Bien, en todo caso, con que usted pida, ¿no es cierto? Y diga, para cumplir con la numeral 9 del artículo 303, estimado contratista, a favor, sirva se presentar los movimientos de la cuenta bancaria, obviamente, para verificar el devengamiento del anticipo. Ya con eso, y ya le presenta, pues usted ya dejará su informe correspondiente hasta lo que se pueda, ¿no es cierto? Hasta el nivel que se pueda, y ya pues tendría para elementos de defensa o para dejar cumplimiento para el tema de la Contraloría General del Estado. Cuando ya se haya culminado la obligación, ¿no es cierto? Ya dice que nosotros debemos devolver estas garantías. Estas garantías devolverlas sin mayor demora. ¿Sí? Cuando tenemos la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando ya tengamos el acta de entrega-recepción definitiva en obras. Ahí ya puedo devolver. Cuando tengo la garantía del buen uso del anticipo, cuando ya haya amortizado la totalidad del anticipo. Entonces ya depende de ustedes. Generalmente en una de las reglas de la amortización del anticipo se menciona que debería amortizarse de forma proporcional en cada planilla. Sin embargo, hay otras entidades, ¿no es cierto? Como en esta, que dice, bueno, ya planilló, ya ejecutó, hizo más de lo que yo le pedí en el primer mes, ¿no es cierto? Y por lo tanto planilla más. Y por lo tanto también entonces le devengo y le hacen y le devengan en la primera planilla todo el año. Ya depende de cómo ustedes lo hayan plasmado, de cómo el proveedor, el fiscalizador, el administrador se pongan de acuerdo, de que hayan verificado y entonces ahí sí, pues pueden descontar como ustedes lo hayan considerado. Entonces acá ya ustedes lo harán. Yo mi recomendación por un tema de control, claro que no hay regla, es una recomendación nomás. Conforme el cronograma valorado, usted va avanzando, ¿no es cierto? Y ese porcentaje planillado va devengado. Y así proporcionalmente hasta culminar la ejecución de la obra. Si usted me dice, no, profe, yo Una prefiero consulta. que se devenga al inicio, también. Dale, David, adelante. O sea, ¿la garantía sería de vuelta siempre cuando se termine la obra o cómo sería? O una La vez de dado la- el anticipo, terminado el anticipo, se devuelve la garantía. claro, una vez que se devenga el anticipo, le devuelves la garantía. Tú le devengas como te digo, siguiendo mi recomendación, hasta el final de la planilla final, o si le devengas en las dos primeras, ya depende cómo ustedes lo vayan a estipular. La idea como tal tampoco es perjudicarle al contratista. He visto de todas las modalidades, la idea es que se amortice. Una vez que se amortiza, es decir, que ya con lo que él planilla se está superando el tema de la garantía, ya no hay más opción que devolver sin mayor trámite. Ya ahí ya usted no puede decir, no, es que me presente tal cosa, no, no, no. Ya está planillado, ya usted me pagó, ya se devengó. Ahora sí, entrégueme y devuélvame, ¿no es cierto? Porque si no, mire lo que puede pasar. Dice, una vez cumplidos los requisitos para la devolución de las garantías, la entidad no tiene o no tendrá ningún justificativo para demorar la entrega de las mismas. Es decir, ya se devengó, el tesorero me dice, ya se devengó, señor administrador, y yo le digo a la máxima autoridad, gerente, director, como se llame en su entidad, se ha devengado la garantía correspondiente en función del memorando emitido por el tesorero, por lo tanto solicito su autorización para la devolución de la garantía. Él pone OK, autorizado, devuelve la garantía sin mayor, ¿no? De darse situaciones de demora, ¿sí? El proveedor puede notificar al CERCOP a fin de que se requiera la inmediata o el inmediato régimen disciplinario, lo que comentaba justamente la compañera Andrea, ¿no es cierto? Previsto en la ley,
la máxima autoridad, ¿cierto? Por existir una conducta que atenta o violenta la normativa. Esto sin perjuicio, obviamente, de que notifiquen a la Contraloría, notifiquen, etcétera, ¿no es cierto? Que puede suscitarse acá. Entonces, como es un tema delicado, porque si usted no devuelve, ¿no es cierto? Se sigue, digamos, moviendo dinero, el proveedor tiene que seguir erogando recursos para seguir manteniendo esas pólizas vigentes, entonces ahí, obviamente, él reclama, ¿no es cierto? Reclama porque le está haciendo gastar más y luego mire lo que puede darse acá. Un régimen disciplinario. En este régimen disciplinario, ¿qué le va a decir usted cuando le den el derecho a la defensa? ¿Cuál va a ser su justificación? El tesorero no me dijo, el administrador es culpa de la... ¿No es cierto? Vamos a embarrar a más gente, eh, pero la idea sería que como ya nosotros tenemos ese control de las garantías, pues saldríamos sin ningún problema en lo que corresponde. Entonces, mire, ya hemos visto eh, lo que corresponde con administradores de contrato, debe haber administradores en órdenes de compra, en contratos. En cuanto a la designación, se lo puede hacer desde la resolución de adjudicación, se lo hace al nombre, no al cargo. También existe en el contrato o orden de compra una cláusula donde debe colocarse, obviamente, quién es el responsable de la administración de ese contrato o orden de compra. Y en obras, no se olvide, tenemos reglas obligatorias, como por ejemplo la regla de la ejecución del plazo, ya la vimos, 288 del reglamento, numeral 3. Tenemos la regla, la obligación de las garantías de anticipo, ¿sí? Vimos también de los requisitos para la devolución, de los responsables de las garantías, del perjuicio que se puede ocasionar usted mismo por la falta de devolución de garantías. Vimos acerca de las atribuciones de los administradores de contrato en relación, obviamente, del 303, ¿sí? Hasta el momento. Entonces, miren cómo ya vamos concatenando. Además de eso, también acuérdese que previo al inicio de la ejecución del plazo del contractual de obras, el fiscalizador, el administrador deben verificar la documentación que el contratista señaló en el formulario de compromiso de ejecución contractual, cumplir, ¿no es cierto? Y entonces ahí usted va a revisar el equipo mínimo, la metodología, el personal técnico, la experiencia y el cronograma. Y ahí sí, pues obviamente empezamos con pie derecho, empezamos ya a la tramitación de la ejecución contractual. Entonces, miren cómo vamos nosotros ya avanzando, vamos desarrollando acá. Y la idea en este curso es que usted aplique. Ya una vez que ya tiene este resumen, que ya tiene esta información que usted ya se grabó, es más fácil, ¿no? Porque irme a leer todas estas normas y luego hacer un análisis, un poco más, de mucho más tiempo. Entonces, acá ya tienen las pastillas, ya tienen inclusive los artículos, revíselos, anote, subraye y luego exija, ¿sí? Bien, Joaquín dice, y cuando son por temas de pagos, o sea, si en la una última planilla de liquidación la entidad se demora en realizar el pago y el proveedor o contratista recién devenga todo el anticipo y sigue renovando, ¿qué se realiza en estos casos? Ahí está bien, mi estimado Joaquín. La norma dice que se devengue. Entonces, solo se va a devengar cuando tú finalmente efectúes el pago, ¿ya? No devengamos antes. O sea, documentalmente, cuando ya tienes la planilla aprobada, ya dices tú, bueno, acá, y listo, ya tendría que devengar. Sí, perfecto, pero se devenga cuando ya pasemos control previo, cuando ya vaya al financiero, te evalúen y paguen. Entonces, esté en la cuenta del contratista, se devengó totalmente. Por esa razón, mi estimado Joaquín y compañeros, es que nosotros en el artículo 56 de este mismo reglamento, y póngale mucha atención, mi estimado participante, para que cuando vaya usted a la fase preparatoria que usted ya estudió, exija, por favor, mi estimado participante, exija quien elabore términos de referencia, especificación técnica, pliegos, que se coloque lo que determina la norma relacionada con, ¿no es cierto?, la
cláusula o las condiciones para la tramitación del pago, ¿cierto? Para que aquí diga claramente cuáles son los plazos de aprobación y pago y cuáles son las condiciones indispensables para garantizar el cumplimiento de esta obligación contractual durante la ejecución del contrato. ¿Sí? Aquí ponemos nosotros las reglas claras. En el caso de obras, no se olvidará que el proveedor tiene tantos días para presentar la planilla, que la planilla o el administrador tiene tantos días para aprobar, el fiscalizador para aprobar la planilla, de ser el caso que tenga observaciones, tendrá tantos días para comunicar al contratista resuelva, el contratista tendrá tantos días para resolver, y con eso el administrador tendrá tantos días, ¿no es cierto? Si no se cumplen los plazos, cláusula de multas. Ya estamos nosotros fundamentando el tema. Cuando ya tenemos nosotros aprobada la planilla por el fiscalizador, el administrador, de ser el caso, o como lo hagan ustedes internamente, y ya pida el pago del administrador, ¿no es cierto? ¿Qué sigue luego? O sea, ¿qué viene después? ¿Cuál es esa cláusula para la tramitación? ¿Vendrá control previo, ir al financiero, cuántos días, etcétera, como usted lo quiera poner? Ahora, lo importante de esto es que usted concatene este artículo 56 con el 326 del reglamento, 326.1, y, ¿no es cierto?, que usted se rija y dice, mire, cualquier pago que deba al contratista se rige por la cláusula de tramitación de pagos establecida en el contrato. Solo tenemos 30 días término máximos para efectuarse, ¿sí? Si yo no efectúo el pago, puedo estar incurriendo, digamos, en una retención indebida, ¿ya? Bueno, eso sería, mi estimado Joaquín, compañeros. Si no pago, no existe, no se devenga, por lo tanto, debo mantener todavía hasta culminar. Si ustedes dijeron que se va a devengar en la primera planilla, pues tendrá que devengarse el 100% en la primera planilla, dependiendo como ustedes lo pongan. En este caso de obras, ya depende. Hay muchas veces en el que el cronograma valorado le ponen la mayor carga en la primera planilla porque era bienes, y el proveedor, o en la segunda planilla, porque ya importó, ya trae, con que traiga, listo, ya le planillan y se devenga todo el anticipo porque esos bienes costaban más del anticipo. Como ustedes lo quieran colocar, la idea no es hacerle daño a usted, administrador, ni al proveedor, sino irnos por lo más sencillo. Si usted se complica más, nos va a complicar a todos los del resto, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir devengando, el reajuste de precios hay que hacer también al tema del anticipo, entonces es un poco más. Bien, dice, es obligatorio en los procesos de obra solicitar otras garantías, como la de responsabilidad civil contra todo riesgo. Paula. Hay obras que sí, hay obras que sí. Lamentablemente hay obras en las que sí tenemos que colocar o solicitar responsabilidad civil por un tema que lamentablemente cuando hacemos obras, nosotros, ustedes saben, tenemos colindantes, tenemos obligaciones con los mismos posibles trabajadores de las empresas, con contratistas externos, personal externo, etcétera. Todo puede pasar. Muchas veces omitimos solicitar este tema de responsabilidad civil, pero sí sería importante, sobre todo cuando tenemos o evaluamos que existe un riesgo latente, como por ejemplo, cuando estamos haciendo una carretera y la carretera es transitada. El accidente que se suscitó recientemente en el puente 8 en Conocoto, ¿no es cierto? Ustedes vieron, por más que estaba señalizado y todo, el señor se estrelló contra el puente. ¿Quién le devuelve al contratista, por ejemplo, que ese puente y eso además de esas estructuras? Porque no estaba cubierto, ¿no es cierto? Puede haber pasado que cayó el puente encima de un peatón, o sea, todo puede haber pasado. Eso es lo que nosotros en obras, en ejecución, pues lamentablemente tenemos que cubrir. Yo sé que la entidad contratante como tal puede ser que esté cubierta ya con las garantías de fiel cumplimiento, la de anticipo y demás, pero la responsabilidad civil, en caso de un juicio, en caso de un tema, no sé, ¿no es cierto? Porque finalmente es corresponsable de que el contratista o que se verifique que cumpla con las reglas de seguridad industrial, que se cumpla con las reglas de seguridad perimetral y demás, ¿no? O sea, normas técnicas de construcción. Entonces, como tenemos ahí
mayor responsabilidad, pues vale la pena también cubrirnos cuando ustedes, caso amerite, ¿no? ¿Se las pide previo a la firma del contrato? Sí, por supuesto, para poder verificar que ha cumplido, porque seguramente eso está como una obligación del contrato. Ustedes pueden aclarar ahí, ¿no? Puede ser que la pongan tal cual como los requisitos de la metodología, cronograma y demás, es decir, que se presentan posterior de suscrito el contrato, es decir, que no sea esto una camisa de fuerza, pero que se exija obviamente que se verifique que la tenga, ya para el inicio de la ejecución de la obra, como para, digamos, no entorpecer y más bien favorecer en cuanto a la concurrencia de ofertas. Y al que gane, obviamente, la contratará, porque igual, de igual manera, pues obviamente eh, toma su tiempo, ¿no? Pero bueno, vale la pena ustedes ahí en su análisis, pueden solicitar y no habría ningún inconveniente. Bien, entonces, regresando, ya hemos visto, hice un resumen inclusive ya de obligaciones, pero además también de estas, dentro del artículo 303 de las atribuciones de los administradores de contrato para la ejecución contractual, pues tiene que ver también con cumplir y hacer cumplir con todas las obligaciones derivadas de las ofertas, ¿cierto? Del acta de preguntas, de el acta, bueno, el acta de preguntas, de las ofertas, del contrato, de los términos de referencia, de los pliegos. Siempre revisar qué ofertó el contratista, eso es regla general, eso es por default. Revisen bien. Luego también es importante revisar si es que se modificó alguna condición en el acta de preguntas. Revisen bien también, pudo haberse aclarado algún concepto, haberse expandido o solicitado algún requisito adicional. Todo eso es importante porque cuando vamos al financiero, el financiero sí lee todo el expediente. Y si nos falta algo, lamentablemente no va a salir el pago, ¿sí? Y ahí viene obviamente un conflicto, el conflicto interno. ¿Ya? El conflicto interno de que el financiero no quiere tener responsabilidad porque sabe el perjuicio que corresponde. El perjuicio porque el administrador dice que tiene que pagar porque si no, no hay ejecución, no se verifica, no se aumenta la ejecución presupuestaria y demás, y además no cumple con los hitos y demás. Entonces viene el conflicto, los roces internos, y las peleas, y finalmente se da por la falta de revisión. La falta de revisión inclusive por parte del mismo contratista. Se entendería que él, como contratista, él mismo ofertó, preparó su oferta, se presentó, ganó, suscribió un contrato y él debería tener las reglas claritas. Lamentablemente, en la práctica, al menos en obras, es otra cosa. O sea, ahí el señor presentó al camión la volqueta de placas tal, y resulta que en la bitácora o en el libro de obra o en la bitácora del guardia venía otra volqueta a entregar los fletes. Desde ese punto, miren, ya estamos fallando totalmente. Le ofertó a Juan Fernando y resulta que en la bitácora, en el libro de obra, resulta que el residente de obra viene de Santiago. Y así suscriben, no se percata el fiscalizador, no se percata el administrador, firman así, mandan, va al financiero, el financiero dice, no, pues, si acá presentó los documentos de Juan Fernando y con esos le dieron el inicio, ¿por qué me presenta luego acá otros documentos? ¿Por qué me presenta otro tipo de vehículo? ¿Por qué me presenta otra concretera? ¿Por qué? Bueno, ¿no es cierto? Y ahí subsan. ¿Por qué si yo le dije que tiene que hacer los ensayos en laboratorios acreditados y le pusieron tales laboratorios, por qué presenta de otro laboratorio? Y empezamos con los conflictos y todos los conflictos se dan por la viveza de alguien, la viveza generalmente del contratista. Nosotros como administradores, aplicando el principio de la buena fe, nos confiamos. Luego el fiscalizador se confía, no revisa. Luego pasa y dice que todo está bien a nivel de documentos, pero los anexos que corroboran no cumplen. Fallas ahí. Cronogramas de ejecución de obra. Cronogramas de ejecución de obra aprobados al inicio, con cronograma valorado y todo lo demás, la ruta crítica, como se debe efectuar, no se cumple. Fiscalizador, ¿qué hizo? Nunca notificó, nunca multó, nunca advirtió, dejó pasar y luego quieren multar, cuando ya es demasiado tarde y eso ya vamos a tener que revisar. Entonces, el problema, a lo que me voy al punto,
es que no hay control. Eso es todo. ¿Cómo hacemos un control? Leyendo. Lo mismo que hace el financiero. Leo, subrayo, señalo, extraigo información, creo mi documento, verifico y exijo que se cumpla, doy las disposiciones al fiscalizador y el fiscalizador ojalá sea un buen fiscalizador y haga su buen trabajo. Si es un fiscalizador, lamentablemente que también caemos ahí, que no hace bien trabajo, no sale bien también porque se le pasan muchas cosas al fiscalizador y quien termina haciendo el trabajo del fiscalizador a nivel de papeles es el financiero. Bien, entonces háganle mayor responsabilidad en obras, revisen, como les digo, y eso obviamente ya más adelante ustedes van a ver que fluye el camino, sobre todo cuando ya son expertos o hacen obras, van mejorando en el camino. En la práctica siempre vamos a tener alguna dificultad, siempre vamos a tener que resolver y tomar decisiones difíciles muchas veces, pero si tenemos un buen equipo de trabajo, un buen fiscalizador, un buen administrador, dejan las cosas en orden, ponen en el libro de obra lo que corresponde, dejan sentado las novedades, siguen el camino como dicta la norma, van a tener éxito. Bien, otra de las condiciones u otra de las atribuciones es evitar retrasos injustificados, ¿ya? Entonces, cuando dice la norma evitar retrasos injustificados, nos da la luz, ¿no es cierto?, para entender de que si hay retrasos justificados y ustedes saben que se llaman prórrogas de plazo o en otros casos, dependiendo la suspensión cuando corresponde. Imponer las multas, ¿no es cierto? Que ya vamos a llegar a topar a fondo este tema de las multas, pero siguiendo un tema fundamental que es el debido proceso. No saltarnos, cumplir las reglas como me dice, seguir paso a paso con las condiciones que me dan y de esa manera pues garantizamos el cumplimiento. En obras, nada más para como darles un abrebocas, en obras, el tema de las multas le corresponde al fiscalizador, pero al administrador, ¿no es cierto?, le corresponde obviamente el trámite de compra pública, el trámite a través de la norma, como dicta, como se debe efectuar. El fiscalizador impone, porque el fiscalizador se entiende que está en la ejecución de la obra, ¿no es cierto? Está ahí verificando que se cumplan con todas las normas técnicas constructivas, con todos los diseños, con todos los pliegos, términos de referencia, planos y demás. Es más, estos documentos deben permanecer en la obra. Miren, ya por ahí ya tenemos un primer incumplimiento, de ser el caso que usted vaya a la obra y le diga, a ver, présteme el plano, présteme el término, présteme el contrato, ¿dónde está? Y recién se pongan a imprimir. Mire, ya podría usted ir incorporando estas obligaciones como una multa, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo están trabajando si no tienen el plan, si no saben cómo hacer, si no tienen los diseños para poder seguir lo que es la ejecución de un... Bien, entonces, otras, por ejemplo, reportar cualquier novedad a la máxima. Pero obviamente cualquier novedad me refiero a aspectos realmente de fondo. Alguna novedad que ya por el mismo hecho puede cambiar, ¿cierto? Digamos, el control de la ejecución de un contrato. Por ejemplo, cuando estoy en la ejecución de una obra y de ser el caso los diseños no estaban al 100%, ¿ya? Nos vamos al sitio en vivo y en directo y obviamente toca hacer un replanteo, toca hacer una nivelación, toca hacer una excavación un poco más grande, eso no estaba. Comunico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso me manda el mismo reglamento. Comunico porque es un tema técnico, operativo y muy posiblemente también económico. Son rubros que quizás no los tenía vistos o quizás sí. Entonces son cosas que se van dando en la ejecución de la obra, ¿no? Todo lo que es en papeles, muchas veces los que ejecutan obras, lamentablemente lo hacen a nivel de papeles, ¿no? Y ya cuando van al sitio en vivo y en directo, es decir, cuando ya están haciendo la ejecución, se percatan de muchas cosas, del terreno, de la inclinación, de que ha faltado, de que no hay tomas de agua, de que, bueno, cualquier cosa puede pasar. Y eso que la misma norma, al menos en Quito, tenemos nosotros lo que es una LMU 20,
donde te determina algunos requisitos previos para la construcción, permisos de construcción y demás que ustedes deben contar, garantías y demás. En otros cantones también tienen una rigurosidad de ese tamaño, pero muchas instituciones públicas no gestionan estos permisos y se saltan a construir sin tener permisos de construcción. Muchas veces inclusive no son ni dueños del terreno y ya están construyendo. Y eso es una falta grave, ¿no? Esas son construcciones ilegales. Y los gobiernos autónomos descentralizados muy posiblemente le pueden cobrar la multa por la regularización de esa construcción informal, ¿no es cierto? E inclusive podrían, bueno, en el sector público no lo he visto, pero la multa sí le cae, ¿no es cierto? Entonces imagínense, ¿a quién le cae la multa? Al que está construyendo, ¿ya? Eso es un tema en el que lamentablemente nosotros como servidores públicos, en el nivel que estemos, muchas veces en el nivel operativo es el más lúcido, ¿no? El nivel operativo es el más lúcido, el nivel jerárquico es el menos lúcido, porque el nivel jerárquico lo que quiere cumplir es lo que le mandan más arriba, ¿no? Sigue órdenes. Y obviamente no, o sea, ya le disponen y digamos, quiere salir, quiere hacerlo, ¿no? Pero los a nivel operativo, esos son más lúcidos porque esos, bueno, finalmente pueden tener nombramiento o tienen provisional o bueno, no quieren tener responsabilidad, entonces sí, digamos, actúan de manera objetiva y le dicen qué se puede y qué no se puede. Y es el jerárquico, pues finalmente quien toma la decisión. Muchas veces se la juegan, dicen yo me la juego y bueno, ya finalmente cumplo con la disposición política y saco el proyecto. Pero claro, obviamente ahí ya sabemos que en algún momento la Contraloría va a llegar. Es decir, que se está jugando con un riesgo medido. Ya sabe lo que es. El personal operativo es más objetivo, pero a veces también pierde ese norte y bueno, pues ya es que ya me dijo mi jefe y soy amigo de mi jefe y ya tenemos que sacar y hagamos. Claro, así pasa, lamentablemente. Y luego vienen los problemas, ¿no? Luego vienen ya esas inquietudes luego posterior. Bien, en todo caso, ahí tenemos reportar a la máxima autoridad, también tenemos que coordinar con otras direcciones, con jurídico, financiero, proyectos, fiscalización, demás, cuando obviamente la participación de este personal sea obviamente indispensable para la correcta ejecución del contrato. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo, digamos, el área de ambiente y yo estoy haciendo una obra, obviamente que le necesito contratar para sacar o generar los permisos de construcción en el tema ambiental, sacar la licencia ambiental o sacar el permiso, sacar lo que corresponda según lo que se señale en el SUBIA. ¿Ya? Cuando tengo seguridad y salud ocupacional, obviamente también lo necesito para saber qué dice el reglamento, qué debo controlar, qué debo verificar. Eh, obviamente la certificación de prevención en riesgos de construcción o en riesgos eléctricos y demás. ¿No es cierto? Que ustedes saben que en ejecución de obras se solicita y se requiere. Entonces, miren, yo como en una institución pública, no una sola persona no ejecuta todas estas actividades, requiere obviamente la intervención del resto, dependiendo si su institución tiene. Si su institución no tiene, entiendo que usted hizo una consultoría de estudios donde puso estudios ambientales, estudios de riesgos, estudios geotécnicos, hidráulicos, de suelos, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que usted vaya a construir. Y ya con eso generó todo lo que corresponde. Sacó los permisos, pagó la licencia, pagó las garantías y está construyendo legal. Entonces, eso se necesita y cuando tenemos, pues es mucho mejor. Notificar el pago del anticipo, verificar las cuentas del contratista, dar las instrucciones del contratista sobre la base de los términos de referencia, pliegos, oferta y demás para que la obra se ejecute como obviamente se requiere y sobre la oferta que también es importante en estos casos. Además de eso, Mi estimado en doctor, obra, buenas noches. sí, adelante, mi estimado Eduardo. Cuéntanos. Eh, por hacerle una consulta, justo del tema que estaba refiriendo de riesgos y ambiental, digamos que en una obra vamos a hacer una plaza de toros, pero es móvil, y la infraestructura y los informes dicen que un 50% corre de riesgo. ¿Eso es auditable o no? Y si es necesario para toda obra el tema ambiental y lo de riesgos. Gracias, mi Esa, estimado.
Giovanni. No, excelente tu pregunta, gracias. Todo nace de la norma de control interno 408-01, o bueno, en general, la 408. La norma 408 nos da la pauta para lo que son las obras. Entonces, esta es de tarea a ustedes que les interesan las obras, leerse esta norma completa, ¿sí? Para que ustedes puedan entender y salir de dudas y en otros casos también exigir. Bien, entonces, aquí nos dice obviamente que una obra debe tener algunos documentos, ¿ya? Preinversión, inversión, ingenierías, estudios, planos, diseños, diagnósticos, perfiles, prefactibilidad, factibilidad, inversión y todas las demás condiciones, ¿ya? Entonces, tu pregunta fue si todas las obras deben llevar todas las obras deberían tener estos estudios. Y eso es bueno. Lo que nos dice la norma es que quien define es la misma entidad, ¿ya? O sea, aquí la norma te habla digamos, en un macro, ¿ya? Te pone en un mismo costal todo lo que sería una obra, pero cada entidad contratante, en función del tipo de la ingeniería, de la construcción que va a efectuar, debe determinar, ¿sí? Si amerita todos estos tipos de estudios que la misma norma me pide, ¿no es cierto? O si yo puedo saltarme alguno de ellos porque quizás la magnitud de la obra, ¿no es cierto?, no requiere de ese nivel de expertise. Entonces, acá tienes, mira, mi estimado Giovanni, compañeros, dice, en los casos de proyectos que requieran pequeñas inversiones o al tratarse de necesidades colectivas evidentes para las cuales el perfil muestra un grado aceptable de certidumbre, ¿cierto? Estamos hablando de una obra fácil. Estamos hablando, en tu caso, en la obra que tú me dices está media compleja, que tendríamos que revisar algunos estudios, algunas cosas importantes. Entonces dice, se podrá avanzar al diseño del anteproyecto sin pasar por las otras fases de estudio. ¿Qué te parece? Porque si no, nosotros tendríamos que realizar estudios. Mira, estudios, prefactibilidad, y en la prefactibilidad tenemos socioambiental, económica, tenemos legal, ¿no es cierto? Para poder efectuar. Y puede ser que más estudios, ¿no? Entonces, si ya ustedes determinan acá que no es necesario, te vas directo al anteproyecto. Ya no haces la prefactibilidad con todos los estudios como están acá. Nos vamos, miren cuánto avanzamos y listo. Entonces, esa es una forma de que ustedes pueden tomar una decisión acertada en función, obviamente, de la obra que quieran hacer, ¿sí? En tu caso, la verdad, esta plaza que me dices móvil, habría que revisar, sí, porque sí, tal vez se requieren algunas condiciones técnicas ahí. Habría que revisar en qué zonas nomás se va a movilizar esa plaza, cuál es el tipo de suelo que tienen, cómo es, serán rutas o serán vías de tercer orden, qué tendrá que aguantar, cuánto peso, cuánta gente. Bueno, ustedes son más peritos en esa materia. Pero bueno, ahí tienes entonces la norma de control interno 408-07. Bien, mi estimado Galo Gracias. dice, con gusto, mi estimado Galo. Un caso práctico de perfil del proyecto de una obra vial de adoquinado que contenga costos operativos y gastos, flujos de costo y gastos a largo plazo. Determinación de ingresos o ahorros a largo plazo. Viabilidad financiera. Ah, muy bien, estimado Galo. Dice vial adoquinados. Sí, sí, sí puede ser. Sí, sí. Ya te vamos a buscar, mi estimado Galo, no te preocupes. En general, a ese nivel como tú me lo estás pidiendo, un perfil de proyecto, el perfil del proyecto no tiene toda esa condición que tú me pides. Entendería que lo que me estás pidiendo son los diferentes tipos de estudio que existen, ¿ya? Lo que tú ya me estás pidiendo es prefactibilidad, factibilidad, ¿no? Donde ya se analizan ya el tema evaluación financiero, ya tienes diferentes tipos de estudios para poder efectuar. El perfil del proyecto solo es una idea, nada más, solo es determinar la zona, determinar qué es lo que tienes, cuáles son las posibles soluciones que estás, digamos, al momento estás verificando, ¿no es cierto? Y verificando algunas condiciones económicas, políticas y demás, pero no tiene todavía que ver con ya la evaluación, como es la prefactibilidad. En la prefactibilidad, ahí sí ya tú profundizas, ¿no? Que esta es la idea donde ya ves los beneficios, costos y demás asociados a un proyecto y ya lo vas dando como la forma, ¿no? Porque ya después de la prefactibilidad
y haces la factibilidad y ya tendrías que ya tú ir a avanzar con lo que es el diseño definitivo, los planos, los cálculos, las especificaciones técnicas, condiciones generales, que es un tema que ustedes ya analizaron en la clase 1. Bien, mis estimados participantes, bueno, hemos llegado a la hora. Mañana vamos a estar revisando igual ya otros temas. Asimismo, bueno, ya no sería de la garantía, vamos a revisar en función de las multas, en función de las prórrogas de plazo, en función de las suspensiones. Vamos a revisar también lo que son los contratos complementarios en obras, rubros nuevos y demás, ¿no? Para poder ir cerrando lo que corresponde a las obras. Por ahora les pido que descansen. Mañana sí tenemos clases y pasado mañana sí tenemos clases. Siga avanzando con las actividades del curso, no se quede atrás. Lo ideal es que todos tengan sus certificados y finalmente pues sumen 120 horas. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Por ahora descansen y nos vemos el día de mañana. Que tengan una linda noche y bueno, pues que hayan pasado un excelente feriado. Ahora a descansar. Nos vemos mañana. Gracias. Ok, Hasta mañana, gracias, profesor. descansen. Gracias, hasta Yo tengo mañana. una consulta, solo una pregunta. Claro, adelante hasta mientras. Sí, no hay problema. Ya. Por ejemplo, si, o sea, uno como contratista, o si fuera contratista, debería presentarle al fiscalizador para que presente al administrador de contrato que ya se ha devengado el anticipo para que me devuelvan la garantía, o cómo sería eso. Eso es lo que no entendí muy bien. Perfecto. Sí, en este caso, el fiscalizador es el que tiene el control de la planilla. Entonces, él tiene que, como él tiene la obligación en las normas de control interno de llevar adelante el control financiero, entonces él te puede, claro, tú le pedirías como administrador de contrato al fiscalizador que se sirva informar respecto, o en cada planilla, ¿no es cierto? Que se sirva informar del avance del devengamiento del anticipo, con la finalidad de que cuando ya se devengue, proceder obviamente con la entrega de las garantías correspondientes. Entonces sí, tú le puedes pedir a él y él tendría la obligación de informar por norma de control interno, como te digo, porque él es el encargado de no solo evaluar la parte financiera, la parte del personal, la parte técnica, todo. O sea, todo en su conjunto, él es el fiscalizador y tiene que o lleva el control de todo este tema. Exactamente. O sea, uno Bien, como contratista directamente se rige con el fiscalizador y todo con el fiscalizador. el fiscalizador es el que, o sea, se Eleva, relaciona con el exact, administrador. Allá. Ok, exactamente. Así sería. ok, muchas Bien, gracias. Una con buena gusto, mi noche. estimado David. Una buena noche a todos y descansen. Con gusto para servirles. Hasta mañana.